Suma teológica. Parte segundo ZIAE. Cuestión 49. Partes cuasi integrales de la prudencia. Viene a continuación el tema de las partes integrales de la prudencia. Sobre ello se plantean 8 problemas: el de la memoria, el del entendimiento, el de la docilidad, el de la sagacidad, el de la razón, el de la previsión, el de la circunspección, el de la precaución. Artículo 1. ¿Es la memoria parte de la prudencia? Lat. Objeciones por las que parece que la memoria no es parte de la prudencia. 1. La memoria, como prueba el filósofo, reside en la parte sensitiva. Ahora bien, la prudencia reside en la parte racional, como muestra el mismo filósofo en Sea Ethic. Luego la memoria no es parte de la prudencia. 2. La prudencia se adquiere y se desarrolla con el ejercicio, pero la memoria es innata. Luego no es parte de la prudencia. 3. La memoria se ejerce sobre el pasado. La prudencia, en cambio, trata de lo que es factible en el futuro, y sobre ello dictamina el consejo, como escribe el filósofo en Sea Ethic. Por lo tanto, la memoria no es parte de la prudencia. Contra esto, está el hecho de que Tulio coloca la memoria entre las partes de la prudencia. Respondo, la prudencia, como hemos expuesto, 5, versa sobre acciones contingentes. Ahora bien, en esas acciones no puede regirse el hombre por la verdad absoluta y necesaria, sino por lo que sucede comúnmente, ya que debe haber proporción entre los principios y las conclusiones, y de los unos deducir las otras, como expone el filósofo en The Ethic. Ahora bien, para conocer la verdad entre muchos factores, es necesario recurrir a la experiencia, y por esa razón escribe el filósofo en Dus Ethic, que la virtud intelectual nace y se desarrolla con la experiencia y el tiempo. La experiencia, a su vez, se forma de muchos recuerdos, como demuestra el filósofo en Imetafis. En consecuencia, la prudencia conlleva el tener memoria de muchas cosas, y por eso es conveniente considerar a la memoria como parte de la prudencia. A las objeciones 1. Dado que, como queda expuesto Quio 47 3 y 6, la prudencia aplica el conocimiento universal a cosas particulares, de las cuales se ocupan los sentidos. Para la prudencia son necesarios muchos elementos sensibles, y entre ellos está la memoria. 2. Lo mismo que la prudencia tiene disposición natural, pero recibe su complemento con el ejercicio o la gracia, la memoria, según Tulio en su Rhetor. Y no es solamente fruto de la naturaleza, sino que necesita el perfeccionamiento metódico de la educación. Hay 4 procedimientos que ayudan al hombre a progresar en la memoria. El primero, buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar, pero que no sean imágenes corrientes, ya que siempre nos sorprenden más las cosas inusitadas y les prestamos mayor y más intensa atención. Y esa es la razón por la que recordamos mejor las cosas de nuestra niñez. Por eso es necesario buscar esas semejanzas o imágenes, porque las realidades simples y espirituales se borran más fácilmente de la memoria si no van asociadas a alguna semejanza corporal, ya que el conocimiento humano se mueve más hacia lo sensible, de ahí que la memoria reside también en la parte sensible. En segundo lugar, es preciso organizar debidamente las cosas que se pretende conservar en la memoria, para poder pasar fácilmente de un objeto a otro. Por eso escribe el filósofo en el libro de Mem, Reminisc. A veces los lugares parecen ayudarnos a recordar, y la causa de ello está en que se pasa velozmente de uno a otro. En tercer lugar, se debe poner interés y amor en lo que queremos recordar, pues cuanto con mayor fijeza queden impresas las cosas en el alma, con menos facilidad se borran. De ahí que, afirma también Tulio en su Rhetor, el interés conserva íntegras las figuras de las representaciones. Finalmente, es conveniente pensar con frecuencia en lo que queremos recordar. Por ese motivo afirma el filósofo en el libro de Mem, Reminis, que la reflexión conserva la memoria, porque, como escribe también en el mismo lugar, la costumbre es como una naturaleza. Por eso precisamente recordamos con rapidez las cosas que estamos acostumbrados a considerar, como si de un modo natural pasáramos de una cosa a otra. 3.
Conviene que de las cosas pasadas saquemos como argumentos para hechos futuros. Por eso mismo, la memoria de lo pasado es necesaria para aconsejar bien en el futuro. Artículo 2. ¿Es la inteligencia parte de la prudencia? Lat. Objeciones por las que parece que la inteligencia no es parte de la prudencia. 1. De dos cosas que se oponen, una no es parte de la otra. Ahora bien, la inteligencia es considerada como virtud intelectual distinta de la prudencia, como vemos en el filósofo en Zesis y Ethic. Por lo tanto, la inteligencia no debe ponerse como parte de la prudencia. 8. Además, como ya hemos expuesto, Kinumoto oirá 1 y 8. El entendimiento es uno de los dones del Espíritu Santo y corresponde a la fe. Pero la prudencia es virtud distinta de la fe, como también hemos demostrado. 4. 8. Por consiguiente, la inteligencia no pertenece a la prudencia. 3. La prudencia versa sobre las acciones particulares, como se dice en Physica. La inteligencia, en cambio, conoce cosas universales e inmateriales, como vemos en tercero de An. Luego, la inteligencia no es parte de la prudencia. Contra esto está el hecho de que Tulio pone la inteligencia como parte de la prudencia, y Macrobio el entendimiento, que viene a ser lo mismo. Respondo. Aquí no tomamos inteligencia como facultad intelectiva, sino en cuanto implica cierta estimación recta de algún principio último conocido por sí mismo. Así, hablamos de la inteligencia de los primeros principios. Ahora bien, toda deducción racional procede de principios considerados como primeros. Por lo mismo, todo proceso racional debe partir de esos principios, dado, pues, que la prudencia es la recta razón en el obrar. Todo el proceso de la misma debe derivarse necesariamente de un conocimiento claro de los principios. Por esa razón se pone la inteligencia como parte de la prudencia. A las objeciones. 1. La prudencia termina, como conclusión, en una acción particular a la que aplica un conocimiento universal, como queda dicho, Caos 2, Cuardencia 3 y 6. Ahora bien, una conclusión particular se deriva de una proposición universal y otra particular. Por eso es necesario que la prudencia proceda de una doble inteligencia, una la que conoce los universales, y es la inteligencia denominada virtud intelectual, que de un modo natural nos ofrece el conocimiento no sólo de los principios universales especulativos, sino también de los prácticos, como no debe hacerse mal a nadie, como ya hemos demostrado. 6. Hay una segunda inteligencia que, como expone el filósofo en Psychetic, conoce el extremo, es decir, un primer singular contingente operable, la menor del silogismo de la prudencia, como hemos dicho, pero este primer singular es un fin particular, como allí mismo se expone. En conclusión, la inteligencia que ponemos como parte de la prudencia es cierta estimación recta de un fin particular. El entendimiento, don del Espíritu Santo, es una penetración aguda de las cosas divinas, como hemos demostrado, que 1 es distinto del entendimiento como parte de la prudencia, como ya hemos dicho. 3. La recta estimación de un fin particular se denomina inteligencia en cuanto principio y sentido en cuanto particular. Es conforme a la expresión del filósofo en Business Ethic, de que debe haber un sentido de estos, es decir, de los singulares, y este es el entendimiento. Pero no es el sentido particular que conoce los sensibles propios, sino el sentido interno que juzga de lo concreto y singular. Artículo 3. ¿Debe contarse la docilidad como parte de la prudencia? Lat. Objeciones por las que parece que la docilidad no debe ponerse como parte de la prudencia. 1. Lo que es necesario a toda virtud no debe hacerse propio de alguna de ellas. Pues bien, la docilidad es necesaria a cualquier virtud intelectual. Luego no debe figurar como parte de la prudencia. Lo propio de las virtudes humanas se da en nosotros, ya que se nos alaba o vitupera por algo nuestro propio. Ahora bien, no está en nuestro poder ser dóciles, sino que se da en algunos por disposición natural. La docilidad, pues, no es parte de la prudencia. 3. La docilidad es propia del discípulo. La prudencia, en cambio, que es preceptiva,
parece propia más bien del maestro, llamado también preceptor, por lo tanto la docilidad no es parte de la prudencia. Contra esto, está el hecho de que Macrobio, según dice Plotino, coloca la docilidad entre las partes de la prudencia. Respondo, la prudencia tiene por objeto, como queda dicho, at 2 at 1Q, 47A, 3 y 6, las acciones particulares, y dada la diversidad, casi infinita, de modalidades, no puede un solo hombre considerarlas todas a corto plazo, sino después de mucho tiempo, de ahí que, en materia de prudencia, necesite el hombre de la instrucción de otros, sobre todo de los ancianos, que han logrado ya un juicio equilibrado sobre los fines de las operaciones. Por eso escribe el filósofo en Vis Ethic, es conveniente prestar atención, no menor que a las verdades demostradas, al juicio y a las opiniones indemostrables de la gente experimentada, de los ancianos y de los prudentes, pues la experiencia les enseña a éstos a penetrar en los principios, de ahí que leemos también en la Escritura, no te apoyes en tu prudencia, Prov 3 a 5, y en otro lugar. Busca la compañía de los ancianos, y si hallas algún sabio, allégate a él. Eclo 6:35. Ahora bien, lo propio de la docilidad es disponer bien al sujeto para recibir la instrucción de otros. Por lo tanto, es de buen sentido considerar la docilidad como parte de la prudencia. A las objeciones 1. Aunque la docilidad es útil para toda virtud intelectual, lo es de manera especial para la prudencia por la razón expuesta. Tua. La docilidad, lo mismo que cuanto atañe a la prudencia, es natural como aptitud, pero su completo desarrollo depende mucho del esfuerzo humano. Es decir, está en función de que el hombre atienda solícito y con frecuencia y respeto a las enseñanzas de los mayores, en vez de descuidarlas por pereza o rechazarlas por soberbia. 3. Por la prudencia, según hemos dicho, Q, 12 a 3. Impera el hombre no solamente sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Por eso se da también, como hemos probado, que 47 a 12, en los súbditos a cuya prudencia corresponde la docilidad. Sin embargo, es conveniente que la tengan también los mayores, ya que en las cosas que caen bajo el ámbito de la prudencia, nadie se basta a sí mismo, como hemos dicho. Artículo 4. Es parte de la prudencia la sagacidad, lat. Objeciones por las que parece que la sagacidad no es parte de la prudencia. 1. La sagacidad tiene por fin hallar fácilmente el medio de la demostración, como señala el filósofo en I. Poster, pero la prudencia no es demostrativa. Por lo tanto, no le corresponde la sagacidad. 2. Corresponde a la prudencia aconsejar bien, según afirma el filósofo en Sex Ethic. Ahora bien, en el buen consejo no entra en juego la sagacidad, dado que es cierta vigilancia, es decir, buena conjetura, rápida y que no admite discurso, mientras que, como leemos en Visay Ethic, y conviene aconsejar reposadamente, luego la sagacidad no debe ponerse como parte de la prudencia. 3. La sagacidad, como hemos dicho, Arg 4, es cierta conjetura. Ahora bien, lo propio de los retóricos es usar de conjeturas. La sagacidad, pues, parece más propia de la retórica que de la prudencia. Contra esto está el testimonio de San Isidoro en el libro Etimol, de que solícito significa ingenioso y rápido. Como la solicitud atañe a la prudencia, según hemos expuesto, Q 9, también la sagacidad. Respondo. Es propio del prudente formar un juicio recto sobre la acción. Ahora bien, la recta apreciación u opinión se consiguen, tanto en el plano operable como en el especulativo, de dos maneras: por invención propia y aprendiendo de otro. Mas igual que la docilidad va encaminada a disponer al hombre para recibir de otro una apreciación recta, la sagacidad se propone la adquisición de una recta opinión por propia iniciativa, pero entendida la sagacidad en el plano de la vigilancia o eustoquia de la que es parte. En efecto, la vigilancia o eustoquia deduce bien en toda clase de asuntos. La sagacidad, en cambio, es habilidad para la rápida y fácil invención del medio, como vemos en el filósofo en E. Poster. Sin embargo,
Hay un filósofo que considera la sagacidad como parte de la prudencia y la toma en el sentido de vigilancia en toda su amplitud. Por eso dice que la sagacidad es un hábito por el que de pronto se sabe hallar lo que conviene. A las objeciones. 1. La sagacidad se ordena a hallar el medio no solo en las demostraciones, sino también en el plano operable. Por ejemplo, cuando alguien ve que dos se hacen amigos, infiere que tienen un enemigo común. Como dice en el mismo lugar el filósofo, bajo este aspecto pertenece la sagacidad a la prudencia. El filósofo aduce en Beas Ethic un argumento para demostrar que la eubulia, o virtud del buen consejo, no es eustoquia, o vigilancia, cuyo mérito consiste en la consideración rápida de lo que debe hacerse, ya que puede uno aconsejar bien, aunque lo haga con más tiempo y lentitud. Esto, sin embargo, no quita valor a la buena conjetura para aconsejar bien. A veces es incluso necesaria. Por ejemplo, cuando se presenta de improviso algo que debemos ejecutar. Por eso tiene sentido colocar la sagacidad como parte de la prudencia. La retórica discurre también sobre objetos operables. No hay, por lo tanto, inconveniente alguno en que la misma cosa corresponda a la retórica y a la prudencia. Sin embargo, la conjetura no la consideramos aquí solamente en el plano de las conjeturas usadas por los oradores, sino en todas las materias en que se dice que el hombre averigua por conjeturas. Artículo 5. ¿Debe incluirse la razón como parte de la prudencia? Lat objeciones, por las que parece que no debe incluirse la razón como parte de la prudencia. 1. No forma parte del accidente el sujeto del mismo. Ahora bien, la prudencia radica en la razón. Como se dice en Besas Ethic, esta, por tanto, no puede ser parte de la prudencia. 2. Lo que es común a varios no debe ponerse como particular de ninguno, y en el caso de que se ponga, debe figurar como parte de aquel al que convenga de manera especial. Ahora bien, la razón es necesaria en todas las virtudes intelectuales, y sobre todo en la sabiduría y en la ciencia, que se sirven de ella para demostrar. La razón, pues, no debe ponerse como parte de la prudencia. 3. La razón no es distinta del entendimiento en su aspecto esencial de potencia, como expusimos en otro lugar. 1Q. Por lo tanto, una vez puesto el entendimiento como parte de la prudencia, resulta innecesario poner también la razón. Contra esto está el testimonio de Macrobio, que, según refiere Plotino, enumera la razón entre las partes de la prudencia. Respondo: es oficio del prudente. Según el filósofo en Sixth Ethic, aconsejar bien. Ahora bien, el consejo es una especie de investigación que va de unas cosas a otras, lo cual es obra de la razón. Por lo tanto, para la prudencia es necesario que el hombre razone bien, mas dado que lo exigido para la perfección de la prudencia se considera como parte exigitiva o integral de la misma, se debe considerar la razón entre las partes integrales de ella. A las objeciones 1. Ahí no se trata de la razón como facultad, sino del buen uso de la misma. La certeza de la razón procede de la inteligencia, pero la necesidad de la razón tiene su base en la imperfección de la inteligencia. En efecto, no necesitan el ejercicio de la razón los seres cuya fuerza intelectual está en plena perfección, puesto que comprenden la verdad por simple intuición. Esto sucede en Dios y en los ángeles. Ahora bien, las acciones particulares, cuya dirección compete a la prudencia, distan mucho de la condición de inteligibles, y distan tanto más cuanto más inciertas e indeterminadas son. En efecto, los objetos de arte, aunque son singulares, son más determinados y ciertos. Por eso en muchos de ellos es innecesario el consejo precisamente por su certeza, como se dice en Tertiary Ethic. De ahí que, aunque en algunas virtudes intelectuales sea más cierta la razón que la prudencia, en esta, sin embargo, más que en ninguna necesita el hombre tener buen razonamiento para poder aplicar los principios universales a los casos particulares, variados e inciertos. Aunque el entendimiento y la razón no son potencias distintas, reciben, sin embargo, su nombre de actos distintos. En efecto, el entendimiento recibe el nombre de la penetración íntima de la verdad,
mientras que la razón implica inquisición y discurso. Por eso uno y otro van incluidos como partes de la prudencia, conforme se deduce de lo expuesto, ad 3a.2. Artículo 6. Debe figurar la previsión como parte de la prudencia. Lat. Objeciones por las que parece que la previsión no debe figurar como parte de la prudencia. 1. Ninguna cosa es parte de sí misma. Ahora bien, la previsión parece identificarse con la prudencia, ya que, según San Isidoro en el libro Etimol, prudente significa el que ve de lejos, y de ahí procede el nombre providencia, como escribe Boecio al final del De Consol. La previsión, pues, no es parte de la prudencia. La prudencia es exclusivamente práctica. La providencia, en cambio, puede ser también especulativa, ya que la visión, de donde viene el nombre providencia, es más especulativa que operativa. La previsión, pues, no es parte de la prudencia. El acto principal de la prudencia es mandar. Son en cambio secundarios juzgar y aconsejar. Ahora bien, ninguno de ellos parece ir implicado en la palabra previsión, luego esta no es parte de la prudencia. Contra esto está la autoridad de Tulio y de Macrobio, que ponen la previsión entre las partes de la prudencia, como se deduce con evidencia de lo expuesto. Qui Kurzopnark 1. Respondo. Como hemos expuesto en otro lugar, que 6 y 13, la prudencia trata propiamente de los medios, y es función suya principal ordenarlos de forma apropiada al fin, si bien hay cosas necesarias para el fin que dependen de la providencia divina, de la prudencia humana. Sin embargo, dependen solamente acciones contingentes que puede realizar el hombre en función del fin. Ahora bien, lo pasado se torna en cierto modo necesario, ya que es imposible la no existencia de lo que ha sucedido. De igual modo, lo presente, en cuanto tal, implica cierta necesidad, y así es necesario que Sócrates esté sentado mientras de hecho lo está. De ahí que los futuros contingentes pertenecen a la prudencia en cuanto ordenables por el hombre al fin último de la vida humana. Pero ambos elementos van implicados en la idea de previsión. En efecto, la providencia implica relación a algo distante, hacia lo cual debe ordenarse cuanto suceda en el presente. Por eso la previsión es parte de la prudencia. A las objeciones, 1. Siempre que se requieren muchas cosas para formar un todo, una de ellas ha de ser la principal, y a ella se ordenan las demás. Por eso, en cualquier totalidad debe haber una parte formal y predominante, de la cual reciba la unidad el todo. En este sentido, la previsión es la parte principal de la prudencia, ya que todas las demás cosas requeridas para ella son necesarias a efectos de ordenar algo directamente al fin. De ahí que el nombre mismo de prudencia se toma de la palabra providencia o previsión, como función principal de la misma. La especulación versa sobre objetos universales y necesarios que de suyo no están lejos, pues se dan en todas partes y siempre, aunque están lejos de nosotros, porque no los conocemos. De ahí que la previsión no se refiera propiamente al orden especulativo, sino sólo al práctico. 3. En la recta ordenación al fin, incluida en la previsión, va incluida también la rectitud del consejo, del juicio y del precepto, necesarios para que pueda darse la recta ordenación al fin. Artículo 7. ¿Puede ser parte de la prudencia la circunspección? Lat. Objeciones por las que parece que la circunspección no puede ser parte de la prudencia. 1. La circunspección parece indicar consideración de las circunstancias. Ahora bien, las circunstancias son infinitas e imposibles de conocer por la razón, en la cual radica la prudencia. No se debe, pues, poner la circunspección como parte de la prudencia. Las circunstancias parecen pertenecer más a las virtudes morales que a la prudencia. Pues bien, la circunspección no parece ser otra cosa que consideración de las circunstancias. Luego la circunspección parece más propia de las virtudes morales que de la prudencia. Quien puede ver lo que está lejos, puede ver mucho mejor lo que está cerca. Por la previsión puede divisar el hombre lo que está lejos. Luego basta la previsión para considerar lo que nos rodea. No es pues necesario poner además la circunspección como parte de la prudencia. Contra esto está la autoridad de Macrobio, de la cual hablamos en otro lugar. Qui 48. Respondo.
Como ya hemos dicho que 6. La función principal de la prudencia es la recta ordenación al fin. Esto en realidad no se logra bien si el fin no es bueno, y bueno también y apropiado lo que a él se ordena. Ahora bien, dado que la prudencia, como queda dicho, 3, trata de las acciones particulares en que concurren muchas cosas. Sucede que algo, en sí mismo bueno y adecuado al fin, se torna malo e inadecuado a él por algún elemento que concurra. Así, dar a uno muestras de amor, considerado en sí mismo, parece conveniente para moverle a amar. No lo será, en cambio, si es soberbio o lo toma como adulación. Por eso es necesaria en la prudencia la circunspección con esta finalidad. Que el hombre compare lo que se ordena al fin con las circunstancias. A las objeciones 1. Aunque las circunstancias puedan ser infinitas, no lo son actualmente, y son pocas las que modifican el juicio de la razón en las acciones. 2. Las circunstancias atañen a la prudencia para determinarlas, a las virtudes morales, en cuanto que éstas son perfeccionadas por la determinación de las circunstancias. 3. Como incumbe a la previsión descubrir lo que es de suyo adecuado al fin, incumbe a la circunspección considerar si es adecuado al fin dadas las circunstancias actuales. Lo uno y lo otro entraña dificultad, y por esa razón figuran las dos como partes distintas de la prudencia. Artículo 8. ¿Debe incluirse la precaución como parte de la prudencia? Lato objeciones por las que parece que la precaución no debe incluirse como parte de la prudencia. 1. No es necesaria la precaución donde no puede haber mal. Ahora bien, según se escribe en Delib, nadie usa mal de las virtudes. La precaución, pues, no corresponde a la prudencia, que es la que dirige las virtudes. Todas. Quien prevé los bienes, prevé también los males. Como compete a la medicina dar la salud y curar la enfermedad. Pues bien, como compete a la previsión prever los bienes, le corresponde también precaver los males. Por lo tanto, no debe figurar como parte de la prudencia la precaución distinta de la previsión. 3. Ningún prudente intenta lo imposible, mas no es posible precaver todos los males que puedan acaecer. Por lo tanto, la precaución no corresponde a la prudencia. Contra esto está la exhortación del apóstol. Mirad pues que viváis circunspectamente. F5:15. Respondo. La prudencia se ocupa de acciones contingentes en las cuales puede mezclarse lo verdadero con lo falso, el mal con el bien. Por la variedad de situaciones en que se presentan esas acciones, en las que el bien está impedido por el mal, y éste presenta apariencias de bien. Por eso la prudencia necesita de precaución para aceptar el bien y evitar el mal. A las objeciones 1. La precaución no es necesaria en las virtudes morales para guardarse de los actos virtuosos, sino de aquello que pueda impedir esos actos. 2. El mismo motivo hay para buscar el bien que para evitar el mal opuesto a ese bien, mas no para evitar algunos obstáculos extrínsecos. En eso radica la distinción entre la precaución y la previsión. Aunque una y otra pertenezcan a la virtud única de la prudencia, de los males que puede evitar el hombre, algunos se dan con frecuencia, y los puede abarcar la razón humana. Contra ellos actúa la precaución a fin de evitarlos del todo o disminuir el daño. Otros, en cambio, se dan con menor frecuencia y por azar. Este tipo de males, por ser infinitos, ni los puede abarcar ni puede el hombre tomar suficientes precauciones contra ellos. Pero el hombre, por medio de la prudencia, puede tomar sus medidas frente a los contratiempos de la fortuna para que le dañen menos.